¿Cómo recibir la esencia de la palabra de Dios? El primer tema fue: acérquese a la Biblia sabiendo lo que ella es, la palabra de Dios, la voz de Dios. Nuestro segundo punto fue, nuestro segundo consejo: estudie la palabra de Dios dependiendo siempre del Espíritu Santo. Y el tercer consejo: acércate a la Biblia con la seguridad de recibir la porción de alimento espiritual cada día de tu vida. Hoy vamos al cuarto consejo. Es un poquito más largo por el contenido mismo, así que escuchen con atención. Acércate a la Biblia buscando en ella corrección y dirección de manera integral para tu vida diariamente. Muy bien, estoy invitándoles hoy a tomar muy en serio. Creo que todos nosotros estamos en la necesidad de ser corregidos. ¿Cuántos quieren que Dios los corrija? Lo necesitamos todos, pero a la vez necesitamos que Dios nos dirija. Ahora escúchenme, Él usa su palabra para hacerlo, lo que implica que hay que estudiar su palabra, que hay que estar metido en ella, como lo vamos a ver en el estudio de hoy, y dependiendo del Espíritu Santo quien nos guía en ese propósito. Vamos a considerar lo siguiente. Cuando yo estoy hablándoles a ustedes de corrección y de dirección de manera integral, en realidad estoy hablando de la corrección y de la dirección que ya está plasmada en la palabra de Dios. Esas correcciones que todos nosotros necesitamos y esa dirección que todos necesitamos están en la palabra de Dios de una manera completa, altamente suficiente, completamente suficiente. Así que encontramos todo, absolutamente todo en la palabra de Dios. Por eso, estas direcciones y estas correcciones, estas iluminaciones, estas revelaciones y guías sirven para cubrir todas y cada una de las áreas de nuestras vidas como seres humanos, pero muy especialmente como hijos de Dios. Y como presumo que la mayoría de ustedes son hijos de Dios, pues con mayor razón les estoy invitando a atender lo que Dios quiere de sus vidas como hijos de Él, especialmente en relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es suficientemente completa. Todo lo que Dios quiere que tú sepas, que yo sepa, que cada uno sepa, ya está allí en la palabra de Dios. Así que cada necesidad que tú tienes de orientación, de corrección, de iluminación, de revelación, de los planes de Dios, están en la palabra. Hay que venir a la fuente que es la palabra. Y como enseñamos en una de las ocasiones anteriores, siempre para sacarle la esencia, el jugo de la palabra de Dios, necesitamos la dirección personal, íntima del Espíritu Santo. No lo olviden. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu, o sea, el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para tratar con la vida tuya, con la vida de cada hombre, de cada mujer, pero especialmente de cada hijo suyo. La palabra de Dios es esa espada, ese instrumento que el Espíritu Santo usa para transformar tu vida a la imagen misma del Señor Jesús. La palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo nos enseña cómo vivir,
como le agrada a Dios. Por eso la palabra de Dios abarca o llena el todo de la vida de cada ser humano. Un ejemplo clásico que muchas veces, porque este capítulo es muy extenso, lo evadimos. Pero yo quisiera que cambien de actitud y que a partir de hoy se enamoren de ese capítulo. Allí va a encontrar usted esa clase de relación de lo que significa, de lo que es la dirección de Dios, la corrección de Dios, la manifestación de Dios a sus hijos a través de la palabra. Me estoy refiriendo al Salmo 119, que por ser un poco largo, ustedes lo evaden, pero resulta que ahí hay una fuente de sabiduría, de consejos, de orientaciones que le fueron reveladas al salmista David y que están allí escritas para nuestro beneficio. Les recomiendo que tomen eso porque ahí sí van a encontrar bastante ejemplo. Hoy vamos a utilizar más adelante algunos versículos, pero me gustaría que ustedes mismos lo hagan en su casa. Por su parte, el Espíritu Santo está listo, está disponible las 24 horas del día para cada hijo suyo que quiere depender de Él. El Espíritu Santo es quien nos puede iluminar para poder entender la palabra. Y además, cuando Él produce la obra suya en nuestras vidas, entonces Él nos usa a nosotros para que ministremos la palabra a los demás. Pero la intención de Dios es que la palabra primero ministre nuestras vidas y a través de esa acción de transformación, de cambio, de fe, de crecimiento, de corrección, de santificación, que todo eso produce la palabra de Dios, nos capacita también para compartirla con otras personas. Así que por favor ténganlo muy en cuenta. Pero esa es obra del Espíritu Santo. El primer pasaje bíblico que vamos a ver esta mañana lo encontramos en Juan, capítulo 16, los versículos 7 y 8 y luego 12 y 15. Vamos a verlo en la versión internacional. Juan 16, 7 y 8 y luego los versículos 12 y 15. Me gustaría decirles algo muy importante, y es que cuando el Señor Jesucristo ya estaba a punto de terminar su obra aquí, dedicó más o menos las últimas 2 semanas para instruir a los apóstoles, y las instrucciones que dio a los apóstoles permite Él que estén en su palabra, lo que quiere decir que no solamente fue para los apóstoles, sino para la iglesia a través de los tiempos. En todas las generaciones, la palabra de Dios está para todas las generaciones. Y nosotros somos las generaciones de este momento y también esa palabra es para nosotros. Así que quiero que presten atención, ubíquense como si en este momento, en vez de ver lo que Dios, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, efectivamente podamos verlo como algo que el Señor nos está dando ahora mismo. Así que escuchen, en Juan 16, 7 y 8, dice: pero les digo la verdad. ¿Cuál verdad? Dice: les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Eso en aquel momento los apóstoles todavía no lo habían recibido y les estaba anunciando lo que habría de suceder y preparándolos para recibir al Espíritu Santo. Pero ya ahora cada creyente ya tiene el Espíritu Santo, así que con mayor razón esta palabra es para nosotros. Veamos lo que Jesús nos está diciendo acerca de una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Así que aquí está diciendo, óigame bien, y quiero marcar esto con mucho énfasis: el Señor Jesucristo como Dios, como Maestro, como el Mesías, como la autoridad para enseñar la palabra, dice: cuando el Espíritu Santo venga, tendrá la función, el trabajo, el ministerio, el servicio de
convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, con ello está diciendo que es el único que puede hacer eso. Ningún ser humano tiene la capacidad para convencer de pecado, para redarguir de pecado, para convencer de la verdad, de la justicia y del juicio de Dios. Solamente es obra del Espíritu Santo. La razón por que tú eres hoy un creyente en Cristo, que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, es porque antes que todo, cuando el Evangelio llegó a tus oídos, el Espíritu Santo hizo esa obra, te convenció en tu espíritu, en tu mente, en tu ser, de tu condición de pecado. Fuiste consciente, reconociste por primera vez que verdaderamente tú eras un pecador, que eras indigno, que habías pecado contra Dios. Y cuando tú tuviste conciencia de eso, allí está la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Entonces tú viste la necesidad de entender el amor, la gracia, la misericordia de Dios, y abriste tu corazón para arrepentirte, para entregar tu vida a Jesucristo y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Previo a eso, el Espíritu Santo te convenció, aun cuando tú no lo supiste, no te diste cuenta, no lo sentiste, hasta cuando sentiste el efecto de algo que te hizo sentir que verdaderamente tú eras un pecador. En tus años anteriores tú habías rechazado el Evangelio, te burlabas del Evangelio, tú no entendías la palabra, no te gustaba nada de eso, pero un día cuando el Espíritu Santo vino a ti, comenzaste a sentir la necesidad de una relación con Dios. Esa fue obra del Espíritu Santo. Eso para introducirte a la iglesia, para introducirte a Jesucristo, para que recibieras a Cristo. Así que ahora que ya eres un cristiano, eres un seguidor de Jesús, con mayor razón el Espíritu está disponible para seguir con el mismo trabajo de iluminarte, de corregirte, de convencerte, de tratar contigo, de redarguir tu vida interiormente usando la palabra de Dios. Así que esa palabra es vigente, es para ti, es para mí y es obra del Espíritu de Dios, que indispensablemente necesitamos la intervención del Espíritu Santo en la comprensión de la palabra de Dios. Dice Jesús a los apóstoles: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no lo pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, aquí está otra función, Él los guiará a toda la verdad. Toda la verdad que Dios quiere revelarte a ti diariamente, toda la verdad que Dios quiere que tú conozcas, Dios está dispuesto a revelártela a través de la palabra. El Espíritu te quiere iluminar. Si tú tienes un corazón dispuesto para la palabra y estás en humildad para dejarte guiar por el Espíritu Santo, Él te ilumina para que entiendas lo que ya está revelado en la palabra de Dios. ¿Te queda claro eso? ¿Te queda claro? Necesitas eso. ¿Quieres usarlo? Debes usarlo si en verdad quieres tener una mente espiritual para entender la palabra de Dios espiritualmente. Y luego dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Todo eso es la obra del Espíritu Santo. Y dice más: Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Yo hago una pregunta: ¿de quién es la palabra de Dios? Contéstenme. ¿De quién es la palabra de Dios? De Dios. Así que entre las tantas cosas que Dios tiene su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entre las tantas cosas que Dios tiene, de las cuales es dueño, la palabra de Dios está, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Jesús está diciendo allí que el Espíritu Santo tomará lo de Él, porque todo lo que tiene el Padre es de Él. Tomará de lo de Él y nos los dará ¿a qué? A conocer.
¿Está claro eso? ¿La palabra de Dios es de Dios o no es de Dios? Y Dios quiere darnos a conocer todas las cosas que está interesado en darnos a conocer por medio de su palabra, con la acción y dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Está claro? Ahora, ¿será esto para los teólogos, para los pastores, para los misioneros, para los que estudian la Biblia para predicar, o es para cada hijo de Dios? Tú eres un hijo de Dios, así que para ti es esta palabra. Tómala, porque el Señor está presto para convertirte a ti en la persona que Él quiere que seas, en la medida que tú te llenas de la palabra con una actitud de obediencia, con una actitud de humildad para obedecer su palabra. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío, así que de las tantas cosas de las que toma el Espíritu Santo de parte de la riqueza de Dios, está por encima de todo la palabra que Él quiere que conozcamos. Otro texto que deseo que ustedes también vean conmigo es Primera a los Corintios, capítulo 6. Vamos a ver los versículos 9 al 11. Primera a los Corintios 6, 9 al 11 en versión internacional. Observen, escuchen con cuidado. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, y la lista seguro que sigue, pero aquí está esta pequeña lista. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Eso lo está diciendo Luis Sánchez o lo dijo el Señor Jesús? Lo enseñó a los apóstoles, y en este caso el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo ha escrito, y está allí para ti y para mí. ¿Y qué está diciendo? Que ninguna de estas personas puede entrar en el reino de Dios. Aquí quiero hacer la siguiente aclaración. Escúchenme bien, con mucho cuidado. Si tú estás practicando algo de lo que está allí en esa lista, cualquiera que sea, usted no es capaz de quitarse el pecado que lo esclaviza. Pero el Señor Jesucristo está disponible las 24 horas para quitarte ese pecado y acabar con él de tu vida y hacerte un hombre y una mujer libre. ¿De acuerdo? Así que no luches por dejar eso, no luches por dejar eso. Lucha por venir a Jesucristo para que Él lo quite de tu vida, para que Él te enseñe por la palabra lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y cuando obedeces la palabra, serás hombre libre, mujer libre, para poder tener la plenitud de ese reino de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que recibir a Jesucristo como el Señor, como el Cordero de Dios que quita tus pecados, la sangre de Cristo con que te ha limpiado. Así podrás entrar a este reino, es por medio de Jesús. Ahora mire lo que dice Pablo aquí. Pero ya han sido lavados, está hablándonos a nosotros, ya hemos sido lavados. Ya han sido santificados, así como los corintios, también nosotros ya hemos sido lavados y santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Observen que esta obra es una obra completa por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios el Padre nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha convertido en sus hijos por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente, ¿cierto o no? Por medio del Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo.
Ahora el Señor Jesucristo ya cumplió su labor de limpieza y la sigue cumpliendo en cada hombre que acude a Él para recibir el perdón de sus pecados, si hay arrepentimiento, pero el Espíritu Santo está presente para seguir santificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y hermano mío, es grave que tú, sabiendo que el Espíritu Santo tiene su palabra como el instrumento a través del cual te santifica, a través del cual te corrige, a través del cual te instruye, a través del cual te dirige, si tú no le das lugar con corazón abierto, con toda tu alma, con todo tu ser, a esa palabra, si tú no le inviertes tiempo a esa palabra, ¿con qué instrumento va a trabajar el Espíritu Santo en tu vida? ¿No les parece serio eso? Y grave a la vez. El Espíritu Santo te convenció de pecado y te introdujo al reino de Dios, pero en el reino el Espíritu Santo todos los días quiere edificarte, hacerte crecer en fe, en comunión, en relación, en dependencia del Señor, instruyendo, transformando. Él quiere hacerlo, pero lo hace usando su palabra. Y si tú no le das ocasión a la palabra, si tú no tienes tiempo para la palabra, ¿cómo va a prosperar tu vida espiritual? El reto entonces es venir a la palabra, volver a la palabra tal como el Señor lo enseña. Vamos a leer una cita más para comprobarte que así es lo que te estoy diciendo. Con esta cita estoy comprobando que así es como lo estamos diciendo. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. Ese libro que tú tienes allí, que es palabra de Dios, está como vivo. ¿Y sabe por qué está vivo? Porque Dios está vivo y esa es la palabra de Dios y está viva esa palabra. Tiene vida para dar vida y es eficaz para hacerlo. Lo hace con poder. Pues sí, la cita bíblica dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Así nos dice la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la palabra es viva, dice también en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mirando esas dos citas en conjunto, vamos a leer primero la una y después la otra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Cuántos quieren ser enseñados por la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ser corregidos por la palabra de Dios? ¿Cuántos están disponibles a oír la voz de Dios? Ella es útil para enseñar, para reprender lo que anda mal en tu carácter, en tu vida. ¿Qué más dice? Para corregir y para instruir en la justicia. Déjenme explicarles algo. Nosotros somos muy dados comúnmente a depender más de dos atributos de Dios, desconociendo otros atributos. Por ejemplo, nos gusta mucho que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Nos gusta o no nos gusta? Y que Dios nos trata por gracia, ¿cierto? ¿Nos agrada eso, sí o no? Pero la Biblia dice que Dios es verdad y que Dios es justicia. Escúchenme. Dios nos justificó por su justicia. Es decir, la justicia de Dios hizo que su amor y su gracia abundaran para nosotros. Así que tú no tienes lo que tienes. La gracia y el amor de Dios no funciona para ti si primero no piensas en la justicia de Dios que se aplicó a tu vida. Y Dios nos está llamando a instruirnos en su justicia, en la verdad, en la gracia y en el amor. Y eso lo hace a través de la palabra. Y aquí vemos claramente que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo debe estar cada creyente?
Dígame, ¿cómo debe estar cada creyente? Enteramente capacitado, creciendo cada día si se acerca a la fuente. Pastor, ayúdeme. Tengo un señor aquí que acaba de llegar y me hizo una pregunta, pastor, y yo no sé qué responderle. ¿Por qué no me regala un versículo para hablarle de esto? Hombre, eso no debe suceder, ¿cierto? No debe suceder. Ya cada uno debe tener mayor conocimiento cada día. No ser niños en el conocimiento de la palabra, sino maestros de la palabra para ayudar a todo el que demande razón. ¿Estamos? Y eso es para todos, jóvenes, señoritas, damas, caballeros. Si nos metemos en la fuente, vamos a encontrar vida. Ahora sí, vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Oigan, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. La palabra es reveladora, la palabra es una radiografía que en la medida que te metes te comienza a redarguir, a mostrarte lo que tú eres internamente, lo que hay en ti que no le agrada a Dios, lo que hay en ti que tiene que ser quitado, lo que hay en ti que tiene que ser limpiado. Eso es lo que hace la palabra de Dios diariamente, y esa es la obra de Dios por su Espíritu Santo a través de la palabra. Pero recuerda, el Espíritu Santo necesita un instrumento, y ese instrumento es su espada, y esa espada es la palabra que debe estar en tu corazón, que debes estudiar para que el Espíritu lo utilice y haga toda esa obra en la vida tuya. ¿Cuántos quieren vidas transformadas, cambiadas, pensamientos diferentes, maneras de carácter diferente, manera de ser diferente? Todos lo quieren, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues mira, ahí está la fuente en nuestras manos diariamente. Lamentablemente no acudimos a ella con todo el corazón y con el tiempo que debemos invertirle. Cuando yo hablo de estas cosas, me imagino, algunos me lo han dicho, pero no es la mayoría, pero algunos me han dicho: pastor, es que usted no sabe mi agenda. Usted no entiende que yo tengo trabajando 18 horas diarias. Me lo demanda mi profesión, me lo demanda mi empleo, me lo demanda mi jefe. Yo tengo que estar allí al pie del cañón trabajando, invirtiendo tiempo. ¿Y sabe lo que yo digo a ellos y te lo digo a ti? Dios lo sabe mejor que yo. Y a pesar de eso, te está llamando a estudiar su palabra. ¿Qué implica eso? Que tienes que sentarte y ajustar tu agenda para darle cabida a la palabra de Dios diariamente. Te lo estoy diciendo en serio, no es en juego, no es broma, es la verdad. Para que Dios haga contigo lo que Él ha propuesto hacer, tú tienes que darle lugar a la palabra de Dios en tu vida. Así estés trabajando 18 horas. Así no te alcanza el tiempo, pero no a las 11 de la noche, cansado, cuando ya no entiendes, cuando ya tienes sueño. Dale el primer lugar de tu vida a la palabra de Dios. Levántate temprano, lo vamos a ver en la Biblia. Levántate temprano, inviértele tiempo a la palabra del Señor. No es un regaño, no es una exhortación, es un llamado, es un reto, es una necesidad, y esa necesidad es tuya, y tienes que abrir los ojos y entender que Dios quiere guiarte por el camino de la verdad, y para hacerlo Él necesita que tú estés dispuesto para la palabra de Dios. ¿Está claro? No esperes un sermón los domingos nada más. Los sermones pueden servir nada más de orientación hacia la palabra, pero la palabra que tú estudias es la que sirve para tratar tu vida profundamente, porque ahí es tú y el Espíritu Santo, ahí está el encuentro personal entre los dos, y es donde Él estará obrando en tu vida a través de esa bendita palabra. Enteramente preparado para toda buena obra,
La palabra discierne, la palabra penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne esos pensamientos y también toda la intención que hay en tu corazón. Esos pensamientos malos que tú no has podido liberarte de ellos, el poder de la palabra es poderosa para quitarlos, ¿cierto? Una mente renovada, una mente cambiada, hará que toda la vida esté cambiada. Dicen amén. Bien, amados, para que se den cuenta que no es cuestión de Luis Sánchez, vamos ahora a Colosenses capítulo 3, los versículos 16 y 17, en la versión internacional. Abran sus Biblias, Colosenses 3, 16 y 17. Esa palabra es para ti, esa palabra es para mí, esa palabra es para que la tengamos en cuenta. Y aquí dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Wow. Tú te imaginas toda la riqueza, todo el poder, toda la gloria de la palabra de Dios. ¿Dónde debe habitar? Allá en la mesa de noche, en la biblioteca, en el escritorio. ¿Dónde dice que debe habitar esa palabra? Dígame. Dime. ¿Dónde debe habitar? ¿Dónde debe habitar? ¿Es un capricho mío? ¿Es un capricho mío? ¿Quién lo dice? Si toda la palabra es inspirada por Dios, entonces ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. ¿A quién? ¿Para qué? Debemos prestarle mucha atención, demasiada atención a la palabra de Dios. Debe habitar en nosotros, ¿para qué? Ayúdenme. Mire, cuando la palabra de Dios habita en nosotros, hablando de todos, entonces nos capacita para vivir esta clase de vida. Dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Necesitamos oír el consejo de los demás? ¿Necesitamos pedir consejo? Sí, pero ese consejo debe venir de la sabiduría de Dios. ¿Y dónde está la fuente para ese consejo? En la palabra de Dios. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y es más, dice, canten salmos. ¿Cómo voy a cantar salmos si no lo sé? Himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y oigan esto, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. Y todo lo que hagan de palabras o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermanos, si la palabra de Dios es inspirada por Dios para capacitarme, para vivir en el reino de Dios, para vivir como una nueva creación, ¿cómo puedo yo adorar a Dios? ¿Cómo puedo yo aconsejar a mis hermanos? ¿Cómo puedo yo edificar a otros y edificarme a mí mismo si yo no estoy en la fuente de la palabra de Dios? Lo está viendo bien claro, ¿verdad? Necesitamos invertir más tiempo, mucho más tiempo, para que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme la voluntad de Dios para honrar al Señor en el nombre de Jesús. Vámonos al Antiguo Testamento. En Samuel, segundo libro, capítulo 22. Versículo 31. Observen lo que dice. Samuel, segundo libro, 22:31. Dice, el camino de Dios es ¿qué? ¿Cómo es? ¿Me ayudan? ¿Cómo es el camino de Dios? Perfecto.
¿Y a qué nos está invitando Dios, amado? ¿A qué nos está invitando Dios? A andar por el camino que Él quiere mostrarnos. ¿Y cuál es el camino que Él quiere mostrarnos? Pues su camino. ¿Y cómo es su camino? Perfecto. Te haré entender y te enseñaré, ¿qué cosa? El camino por donde debes andar. ¿Cómo es el camino de Dios? ¿Cómo es el camino de Dios? ¿Qué dice la Escritura ahora? La palabra del Señor es ¿cómo? Intachable. ¿Qué necesito yo para andar en el camino perfecto? ¿Qué necesito yo para andar en el camino perfecto? En el camino del Señor. Escudo es Dios a los que en Él se refugian a través de la palabra. Entremos al Salmo 1 y vamos a leer los versículos 2 al 3. Salmo 1, versículos 2 al 3, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje sencillo. Así que escuchen lo que dice. Escúchenme acá. Oigan lo que dicen estos dos versículos. Salmo 1, 2 y 3. Dicen: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Voy a repetir esa parte. Dios bendice a quienes, a los que aman su palabra y alegres la estudian ¿cuándo? Día y noche. ¿Dios bendice o no bendice a esas personas? ¿A quiénes bendice Dios de manera especial? A los que aman su palabra y la estudian ¿cuándo? Día y noche. Meditan en ella de día y de noche, en todo momento. ¿Y cuál es una de las principales bendiciones que Dios le da a esas personas? Mire lo que dice. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Eso habla de los árboles como una comparación, pero ve al final. Todo lo que hacen les sale bien. Todo lo que hace les sale bien. ¿A quién? ¿A los árboles? ¿Árboles? ¿A los árboles? ¿A los árboles? ¿A quiénes? A todos los que aman la palabra y de día y de noche la estudian. ¿Cuánto quieren que todo les salga bien? Es la palabra. Yo creo esa palabra. ¿La crees? ¿La crees? ¿Quieres que las cosas te salgan bien como quiere Dios? Ama la palabra y estudia ¿cuándo? En todo momento, de día y de noche. Dale primer lugar a la palabra de Dios. Dios te está instruyendo, Dios quiere algo porque quiere hacer algo grande con tu vida, no lo dudes. A partir de este momento voy a leer en una versión que posiblemente ustedes no tienen allí, así que ahora tendrán que escucharme. La versión es la Nueva Traducción Viviente. Si la tiene allí, ábrala. Si no, escúchenme. Voy a leer corto para que se les quede bien claro. La Nueva Traducción Viviente. Encontramos en el Salmo 19, versículos 7 y 8, en esa traducción lo siguiente. Pero présteme atención acá. Voy a leerles despacio. Dice así. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. ¿Cómo son las enseñanzas del Señor? ¿Y qué hacen? Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Cómo son los decretos del Señor? Confiables. ¿Y qué hacen? Hacen sabio al humilde, al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Cómo son los mandamientos del Señor? Rectos. ¿Y qué traen? Alegría al corazón. ¿Están oyendo bien la palabra? ¿Y qué más? Esta escritura dice, los mandatos del Señor son claros. ¿Cómo son? Dan buena percepción para la vida. Dan buena percepción para la vida. Dan buena percepción para la vida. La pregunta ahora es, ¿qué es percepción?
¿Le gustaría saber qué es percepción? Si la palabra de Dios da buena percepción para la vida, escuchen. Percepción es la acción a la consecuencia de percibir. Es decir, cuando tú percibes espiritualmente algo, sin duda está en la percepción, y ahí estás, al percibirlo, se está desarrollando en tu vida algo para ser diferente de lo que venías haciendo porque lo has percibido espiritualmente. Eso quiere decir percepción para la vida, buena percepción para la vida. ¿Qué más? Quiere decir que te da la capacidad espiritual a través del Espíritu Santo para recibir mediante los sentidos, las imágenes, las impresiones, las sensaciones externas, o comprender o conocer algo que está en la palabra de Dios, porque han sido ya reveladas a través de la palabra. Voy a explicarme mejor. La palabra de Dios te capacita espiritualmente por medio del Espíritu Santo, desde luego, y te va llevando a un punto en el que en un momento dado puedes percibir lo que antes no habías percibido. Aun cuando habías leído ese pasaje tantas veces, cuando tú dispones tu corazón y le dejas al Espíritu Santo que te guíe, y dices, ¡ay! ¿Cómo es posible? Yo no me había dado cuenta de esto. Esa puede ser una reacción. Y la otra puede ser que comienzas a llorar y no sabes por qué. Y comienzas a llorar. Y de pronto te arrodillas y comienzas a pedirle perdón al Señor. Y comienzas a orar por alguien. ¿Por qué? Porque la palabra te produce buena percepción a través de la obra del Espíritu Santo, cuando tú tienes tu mente y tu corazón habituado a estudiar la palabra de Dios. Glorioso, ¿verdad que sí? Eso es lo que produce la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios. Vámonos al Salmo 119 y vamos a hacer un paseíto por allí. ¿Qué les parece? Vamos a ver unos cuantos versículos. Abran sus Biblias. Salmo 119. Claro está que lo voy a leer en la otra versión que ustedes no tienen allí, porque me parece bastante claro. Así que ustedes lo pueden leer en su propia versión y ahora me escuchan en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice los primeros 3 versículos del Salmo 119. Oigan cómo dice acá. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son felices? Los íntegros. Ahora, ¿quiénes son los íntegros? No, ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son los íntegros? Los que siguen las enseñanzas del Señor. ¿Cuáles son los íntegros? Los que siguen las enseñanzas del Señor. Estoy leyendo en esta otra versión. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. ¿Cómo son? Felices los que buscan la palabra y de todo corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. No negocian con el mal y andan ¿qué? Solo en los caminos del Señor. Los versículos 5 al 7 del Salmo 119. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Así traduce esta versión y me gusta la traducción. Oigan lo que dice. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Eso qué quiere decir? Cuánto deseo cumplir tu palabra, que realmente mi vida sea de acuerdo con lo que tú me mandas a hacer, obedeciendo tu palabra. Oh, cuánto amo que mis acciones sean un reflejo de tu palabra. ¿Cuántos desean eso así? Simplemente obedeciendo. Y continúa diciendo, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos.
Esta es la experiencia interesante del salmista. Ahora yo comparo mi vida con tu palabra y me doy cuenta que salgo avergonzado. Es lo que está diciendo. En este momento yo comparo mi vida con tu palabra y me siento avergonzado porque no hay armonía. Por eso deseo, dice él, por eso deseo que mi vida y mis acciones reflejen tu palabra en mi vida. ¿Cuánto lo quieren? No más vergüenza cuando leemos la palabra y decimos, uy, esto está lejos de mí, sino que realmente esto es lo que vivamos y eso es lo que Dios quiere. Continúa diciendo, a medida que aprendo tus justas enseñanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Óiganme, en la medida que nos metemos en la palabra y la entendemos y ajustamos nuestra vida a ello, vamos a darle gracias a Dios y vamos a vivir como Él quiere. ¿Están entendiendo eso? ¿Están comprendiendo eso? ¿Cuándo vamos a vivir como Él quiere? ¿Cuándo vamos a ser agradecidos? ¿Cuándo vamos a vivir como Él quiere? Dígame, ¿cuándo? En la medida que ¿qué? Que nos metemos en la palabra y la entendemos. Los versículos 9 al 11, estamos en el Salmo 119, solo que estoy con otra versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra, ese es el secreto. ¿Cómo hay pureza en nuestras vidas? ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, eso es todo. Dice luego, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cuál es la acción? Guardar la palabra. ¿Para qué? ¿Y dónde se guarda la palabra? ¿Dónde? En mi vida. Tengo que conocerla, tengo que estudiarla. Pasamos a los versículos 49 y 50. Estamos corriendo. Salmo 119, versículos 49 y 50. Aquí el salmista le habla a Dios en una oración y le dice, recuerda la promesa que me hiciste. Interesante, ¿verdad? El salmista conoce que Dios le ha hecho promesa, entonces dice, es mi única esperanza. ¿Cuál era la única esperanza que tenía el salmista? La promesa que Dios le había dado. Y eso ¿nos enriquece o no nos enriquece? Cuando Dios nos da una promesa, hagámosla una esperanza, mi única esperanza, dice el salmista. Y entonces explica, tu promesa renueva mis fuerzas. ¿Qué hace la promesa? Renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Eso como dice el Salmo 37, 4 y 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y luego el versículo 5 dice, leí el 4, el 5, entonces dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Ese confía dice, ten paciencia, espera. Y Él hará, Esa es la palabra. Y eso es lo que el salmista está diciéndonos aquí en el texto que hemos leído. Tu promesa me renueva la fuerza, me consuela en todas mis dificultades. La lucha está allí, el problema está allí, pero ya tengo una promesa que voy a salir de allí. Ya Dios me ha dicho que lo voy a hacer, que tenga confianza, que confíe en Él, y cada día se pone más fuerte la dificultad, pero ¿qué ha dicho Dios? Que confíe en Él. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando en realidad le damos el lugar que le corresponde. Versículos 54 al 56. Escuchen cómo dice. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. Wow.
Así que, ¿con base en qué cantaba el salmista? Con base en la palabra de Dios. Con base en la palabra de Dios. Todas las canciones que componían estaban basadas en la palabra de Dios. En donde quiera que estaba, cantaba la palabra de Dios. Quiere decir que conocía la palabra. Y continúa diciendo: de noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días, obedeciendo tus mandamientos. De noche reflexiono. ¿Sobre qué reflexiona? Sobre quién es Dios. Cuando tú te metes en la palabra a conocer quién es Dios, escúchame, la respuesta es que tendrás más fe, más confianza, más seguridad, y amarás más a Dios y amarás más su palabra, que te está revelando quién es Dios. ¿Verdad que sí? Pero si tú no tienes esa experiencia de estudiar la palabra, ¿cómo vas a conocer quién es Dios? De noche, cuando no puedes dormir, te pasa la noche en vela, pero no hay ningún fruto. Pero en cambio, cuando te dedicas a ello, ve las bendiciones que vienen. Ahora veamos los versículos 59 al 60. Versículos 59 al 60 dice: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandamientos. ¿Cuál es la experiencia del salmista? ¿Sabe qué? El hombre se había apartado un poco de la palabra, como nos pasa a muchos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una parada y consideró el rumbo de su vida, por dónde iba. Y cuando consideró el rumbo de su vida, ¿qué decisión tomó? Volver a la palabra. Un buen ejemplo para ti y para mí. Si hasta este momento el rumbo de tu vida no anda en el marco de la palabra, en el contexto de la palabra, en la armonía de la voluntad de Dios, vuelve a la palabra, reflexiona, considera tu situación, haz una parada y dice: hasta aquí, vuelvo a la palabra, me someto a la palabra, viviré conforme a la palabra. Ese es el ejemplo que nos deja el salmista en ese texto que hemos leído. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandamientos. Versículos 62 y 63. ¿Están conmigo aún? Entonces prepárense para esto. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas enseñanzas. ¡Wow! Un reto para mi propia vida, y creo que es un reto para ti. ¿Qué era lo que decía el salmista? Me levanto a medianoche para ver cómo arreglo mis problemas, ¿cierto? Porque no puedo dormir, porque no sé qué voy a desayunar mañana, porque no sé cómo resolver esta situación. ¿Qué decía el salmista? Me levanto a medianoche, ¿para qué? Para darte gracia. ¿Y qué le daba gracia? ¿De qué le daba gracia? De su palabra, de las revelaciones de su palabra, del consuelo de su palabra, de la vida de su palabra, de la asistencia de Dios a través de su palabra, del conocimiento que tenía de Dios a través de la palabra. Una bella experiencia y un bello reto para ti y para mí. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas enseñanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. ¿Tú te imaginas eso, hermano? Cuando tú te das cuenta de que otros hermanos como tú aman la palabra del Señor, ¿qué viene como resultado? ¿A quiénes buscas? ¿Con quiénes te quieres reunir? ¿Con quiénes pues quieres pasar tiempo? Con ellos. Para aprender y para compartir, para tener esa vivencia de lo que es la palabra de Dios en la vida de todos, para cumplir la enseñanza del Señor. Versículos 72 y luego el 75. Versículos 72 y el 75 dicen: tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata.
Tus enseñanzas son ¿qué? Más valiosas para mí que ¿qué? Que oro, que millones de oro y plata. Yo les hago una pregunta. Esa es la experiencia de nosotros. Nosotros estamos hoy día corriendo por el dinero, ¿sí o no? Dígame, no nos alcanza el tiempo por alcanzar el dinero. El dinero corre y corre y nosotros detrás. Y no nos alcanza el tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Ayúdeme, ¿es cierto o no es cierto? El salmista considera las dos cosas y saca una conclusión. ¿Qué es más importante, el oro y la plata o la palabra de Dios? Exacto. A través de una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida sujeta de fe, de confianza, se vive feliz y Dios provee todo lo que necesitamos. Provee el trabajo, provee lo mejor, provee el negocio, provee lo que más nos convenga para tener tiempo para Él, cuando disponemos el corazón para la palabra. Y eso lo aprendió el salmista y es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más valiosa que millones de plata. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Qué conciencia, ¿verdad? Estoy pasando por la que estoy pasando porque lo necesitaba. Y no está protestando, está dándole gracias a Dios, porque lo ha sabido en la palabra. Versículos 89 hasta el 93. 89 hasta el 93. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. ¿Dónde está la firmeza de la palabra? En el cielo. Ahí Dios administrando su palabra. Tu fidelidad se extiende a cada generación. ¿Oyeron eso? La fidelidad de Dios se extiende ¿a dónde? A cada generación. Por eso lo decía al principio y lo repito ahora. ¿Nos está alcanzando a nosotros esta bendición y esta fidelidad de Dios? Él quiere que vivamos esta palabra, así como muchos de ellos lo vivieron en su tiempo. A nuestra generación ha llegado esta palabra y hoy la tenemos y la recibimos para vivirla, amados. Eso es lo que dice la palabra. Se extiende tu fidelidad a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy. Dicen gloria a Dios, porque todo está al servicio de tus planes. Toda la palabra revelada está al servicio de los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No hay palabra que no esté allí lista para cumplir el propósito de Dios. Toda la palabra. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Si tu palabra no fuera mi sostén, si tu palabra no fuera mi fuerza, si tu palabra no fuera mi fe, si tu palabra no fuera mi confianza en ti, ya hubiera muerto en mis sufrimientos. Pero he confiado en tu palabra porque ella me produce vida. Gloria a Dios por eso. Ahora los versículos 97 hasta el 105. 97 hasta el 105. Sigo leyendo la misma versión, así que escuchen. ¿Están dispuestos? Oigan lo que dice. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. Mire todo lo que produce la palabra, hermano.
Usted puede venir con una cantidad de pensamientos negativos, pero se mete en la palabra y Dios le cambia esa manera de pensar y comienza a andar por el camino de rectitud y evita que usted se enrede en el pecado. Cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Me hacen más sabio que mis enemigos. Hoy me siento más sabio que mis ancianos y mis maestros, porque he obedecido tu palabra. Y continúa diciendo en los textos que estamos estudiando, del 97 al 105. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con corazón detesto cada camino falso de mi vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.